Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. En esta ocasión vamos a, digamos, empezar un tema, porque es un tema realmente amplio, que es la pedagogía y la educación, ¿no? Vamos a ir hablando un poco sobre la evolución histórica que ha tenido estas dos palabras que tienen mucho peso en la actualidad. Ya iremos viendo cómo se ha debatido y cómo se ha discutido bastante sobre digamos, las filosofías detrás de estas dos grandes palabras, la pedagogía y la educación. Y también vamos a hablar un poco sobre qué caracteriza a la pedagogía y la educación de la matemática en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, y como siempre acá estamos con el equipo, esta vez con el equipo completo. Realmente es un gran gusto tener acá el equipo completo. Y bueno, comenzamos saludando pues al doctor Steven Rojas. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien. Muchas gracias por seguir conversando. Así que estamos con todas ganas de seguir aportando al debate de este interesante tema, ¿no? Muchas gracias, doctor. José Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Estoy muy bien en este momento, también con ganas de participar en el diálogo. Excelente. Carlos, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿qué tal? Bien, bien. Saludos a todos. Sí, igual motivados. Está muy interesante el tema de hoy. Excelente. Reyles, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes aquí en Perú. Aquí estoy contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes esta hora y un poco más de charla. Entonces, esperemos todo se desarrolle de la mejor manera para bien nuestro y de la audiencia. Excelente. Sí, bueno, como un poco para poner algunas palabras preliminares sobre estos temas, acá claramente no tenemos la última palabra. Vamos a expresar cada uno nuestro punto de vista sobre tanto la educación como la pedagogía, siempre obviamente con el mismo matiz educativo, porque bueno, el fin del canal es justamente netamente educativo, de informar, de dar conocimiento sobre algunos aspectos e incluso algunos puntos de vista, ¿no? Igual cualquier comentario será más que bienvenido en la caja de comentarios. Y bueno, comenzamos entonces, creo yo, haciendo, me parece adecuado, haciendo una suerte de análisis de las últimas décadas o de los últimos siglos sobre cómo se ha venido desarrollando la educación, perdón, en el mundo, ¿no? Algo habíamos adelantado en capítulos anteriores de que la educación durante prácticamente la mayor parte de la historia de la humanidad ha sido elitista, ¿no? Realmente un bajo porcentaje de la población ha tenido acceso a lo que hoy llamamos educación, ¿no? Incluso desde algo básico como puede ser leer, escribir, bueno, básico en el sentido de la currícula actual, ¿no? Leer, escribir, bueno, operaciones matemáticas básicas. Muy poca gente, digamos, era, por ejemplo, sabía leer o escribir, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y después ya surge una suerte de revolución, podemos decir, de masificar la educación, ¿no? Entonces, doctor, si nos podría situar históricamente hablando, ¿a partir de cuándo y por qué surge esa masificación de la educación? A ver, interesante tema porque mira, hablando de los últimos, el último siglo, o penúltimo siglo yo diría, porque el tema de la educación empezó a cambiar más o menos en el siglo XVIII con el famoso Juan Jacobo Rousseau, y dentro del contexto de la Revolución Francesa, que marcaba ciertos ideales y ciertos cambios estructurales en la sociedad, y entre ellos la pedagogía. Juan Jacobo Rousseau fue uno de los que escribió sobre ese tema y en la que, digamos, estableció unos lineamientos que hasta el día de hoy he visto que continúan, ¿no? Y que tiene sus bases en la filosofía idealista kantiana, alemana,
y que, bueno, nos no- ha influenciado hasta el día de hoy en casi todas las actividades humanas, ¿no? No solamente la educación, sino también la política y el hacer humano se ha venido influenciando con este tema del idealismo que hoy día se le llama el posmodernismo. Entonces, ¿de qué se trata básicamente ese cambio, digamos, que plantea Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Plantea una suerte de que el ser humano nace como una hoja en blanco, ¿no? Y es la sociedad la que la corrompe. Entonces, al nacer como una hoja en blanco, significa que el niño, digamos, hay que educarlo, que la sociedad lo influye su educación, y por lo tanto nace esta idea de que las personas podrían autopercibirse como deseen, ¿no? Como es hasta el día de hoy, que hay ciertas corrientes que indican eso, ¿no? Que uno podía autopercibirse. También establece una suerte de, de una enseñanza en base a la motivación, al base al constructivismo también, nace ese tema también, y en donde se debería dar en la educación una serie de facilidades y motivaciones que también llega hasta el día de hoy, ¿no? Pero estamos hablando de fines del siglo XVIII. Entonces, la educación no era masiva, como bien dijo Demis, ¿no? Y por lo tanto, eso era en las élites, se enseñaba así, ¿no? Pero cuando eso se empezó a masificar ya en el siglo XX, continuó y se profundizó, porque la masificación trajo un problema eh, que es el hecho de buscar maestros y profesores que puedan educar a tantas personas. ¿Cómo llegar, en el caso, por ejemplo, de las matemáticas, llegar a enseñar esta matemática, digamos, compleja ya en las primeras décadas del siglo XX a la gran mayoría de la población, que en esa época un porcentaje amplio ni siquiera sabía escribir y leer? Entonces, trajo como consecuencia corrientes pedagógicas, ¿no? Estamos hablando de los años 30, 40, 50 del siglo pasado, corrientes pedagógicas que hasta el día de hoy están imperando en nuestra sociedad y que indican cambios curriculares, indican establecer una educación en base a, a que los niños y jóvenes se entretengan dentro de las salas de clase. La entretención y las pedagogías digamos, lúdicas, empezaron digamos, en las aulas, y hoy día lo vemos con mucho más fuerza. Hoy día, dado que ya estamos en la época de la comunicación global, entonces eso se ha profundizado tremendamente. Entonces se crearon corrientes pedagógicas y de esa manera ahora se forman a los profesores de matemática, ¿no? Entonces hay todo un proceso que no solamente es pedagógico, sino hasta ideológico, ¿no? Y la desideología que, digamos, impregna a estas corrientes pedagógicas tienen una base filosófica fuerte, ¿no? Que es el idealismo, y que se ha convertido en lo que hoy se llama el posmodernismo, ¿no? Tenemos filósofos muy importantes dentro de la historia que son de esa índole, ¿no? Llámese, por ejemplo, Michel Foucault, el mismo Nietzsche, el mismo Hegel, ¿no? Partiendo de Kant hacia adelante, casi todos los filósofos manejan este discurso de relativizar todo, ¿no? De establecer una igualdad, que los seres humanos somos todos con las mismas capacidades y las mismas oportunidades, una suerte de igualdad, y que es el maestro el que tiene ahora que ser un facilitador del aprendizaje, y bueno,
Hay muchas cosas que decir ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que a través de las preguntas podríamos profundizar y responder un poco sobre estos temas, ¿no? Reyles. Sí, la obra de Rousseau es Ensayo sobre la educación, ¿no? Y el doctor ha puesto un punto muy importante, porque para entender nuestro mundo actual, no solo en temas educativos, ¿no? Son claves tanto la Revolución Francesa como la Revolución Rusa. ¿No? Y creo que esos dos temas también, en temas de podcast, hemos abordado un poco, pero sería bueno profundizarlo aún más porque nos sirven, ¿no? Para ambas revoluciones, también la época de la Ilustración, que previa a la Revolución Francesa, para entender el mundo actual, y también en el ámbito que estamos explicando hoy en día, ¿no? Que es el tema educativo. Sí, podemos hablar de dos hechos históricos muy relevantes, cada uno con sus respectivos, podemos decir, aportes a lo que actualmente vivimos. Yo pondría también sobre la mesa el tema de la industrialización, ¿no? La revolución industrial generó que mucha gente pues migrara a las ciudades se sobrepoblaron, al menos en comparación a cómo se venía poblando anteriormente. Surgió una suerte de centralismo, ¿no? Grandes fábricas, grandes hospitales, grandes colegios, un poco fueron configurando el urbanismo que tenemos hasta ahora, ¿no? Y de alguna manera se volvió una rutina el hecho de mandar los hijos al colegio, ¿no? O sea, hay una ciudad, hay un colegio, voy a mandar a mis hijos al colegio para que después sean profesionales y demás. O sea, un poco ya lo que tenemos actualmente como muy asimilado, ¿no? Que en ese momento pues podríamos decir que era revolucionario. Ahora, en relación a la Revolución Francesa, se me viene a la mente el tema de los derechos, ¿no? Porque claramente uno de los puntos principales era justamente hacer valer estos derechos bajo la visión filosófica que acaba de comentar el doctor, ¿no? Entonces, y se pone pues sobre la mesa algo que probablemente siglos atrás no, no tenía discusión, que era el derecho a la educación, ¿no? O sea, que todo el mundo tiene derecho a educarse, todo el mundo tiene derecho a recibir educación, ¿no? Algo que bueno, antes no, ni siquiera probablemente se consideraba porque de antemano ya se entendía que la educación era algo privilegiado, ¿no? Eh, pero se me viene a la mente cómo de estos primeros pasos, podemos decirlo así, de la masificación de la educación a como la conocemos ahora, los sistemas educativos han cambiado, han mejorado, tal vez en algunas cosas han retrocedido. Habían algunos aspectos de los sistemas educativos en los primeros inicios de la masificación de la educación que podríamos rescatar a día de hoy. ¿Cómo era más o menos el panorama del sistema educativo en los inicios de la masificación de la educación? Mi- Doctor. Mira, ha dado un punto interesante porque justamente la revolución industrial eh, sucedió en un momento histórico donde, desde el punto de vista de la filosofía, estaban, digamos, luchando dos corrientes muy potentes que es el empirismo y el cientificismo. Mientras que el empirismo abocaba formar personas y para la industria, para las fábricas que se empezaban a gestar, de tal manera que la educación sea un poco más mecánica, con poco conocimiento, pero sí para obedecer, digamos, órdenes, obedecer protocolos, etcétera. Entonces nace la educación técnica, la famosa educación técnica que se ha tenido en América Latina, yo creo que hasta el día de hoy, ¿no es cierto? De que hay escuelas y liceos que solamente forman chicos jóvenes para ser técnicos, pero que en la formación así, digamos, del conocimiento muy poco. Entonces, eso por un lado viene fundamentado por el empirismo, ¿no? En cambio, el cientificismo es una corriente que viene ya digamos, del positivismo lógico y en donde se establece, digamos, que la persona, el joven, tenga que tener un pensamiento crítico, deductivo de las cosas, ¿no? Entonces, es una lucha que ha habido, ¿no?
pero que lamentablemente hasta el día de hoy se ha perdido esa lucha, ¿no? El tema del cientificismo que pone a la razón y a la ciencia como elemento central en la educación, requiere también esfuerzo, sacrificio, dedicación, ¿no? Capacidad de trabajo intelectual para poderlo aprender, y eso contrapone a las corrientes idealistas que establecen que el niño tiene que ser constructor de su propio conocimiento y que se le dé todas las facilidades, ¿no? Para que él pueda descubrir el conocimiento, ¿no? O sea, es un tema bastante discutible, pero que hasta el día de hoy yo observo que todavía se está por ese camino, ¿no? Ese camino, digamos, del idealismo, el empirismo en el caso de la educación técnica, jóvenes con poca cultura, pero que puedan hacer cosas concretas. Entonces, eso tiene al final un objetivo, ¿no? De que el joven pues se convierta en un consumista, ¿no? Con poca cultura, que pueda ser después manipulado para poder, digamos, en una votación, no sé, pues, o sea, y eso se está viendo el día de hoy, ¿no? Hoy día ya, si uno le agrega esto, el capitalismo que también llegó para quedarse, entonces los jóvenes hoy día quieren estudiar menos y ganar harto, ¿no? y, digamos, disfrutar lo que da el capitalismo y con poca cultura. Entonces, y eso lo establece este sistema educativo que tenemos hoy día, que viene de todas estas raíces, ¿no? A nivel mundial, ¿eh? La verdad que, y eso se establece, miren, hasta con recursos que vienen de distintas partes hacia los países, a los ministerios, para poder, digamos, incentivar una formación así, ¿no? Más lúdica, más igualitaria, ¿no? En que todos y todas tengamos acceso a una misma educación y porque todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? Incluso, incluso se llega al extremo hoy día ya, que aunque la persona tenga alguna discapacidad de algún tipo, también tiene que tener las mismas posibilidades de desarrollo, las mismas. Entonces es una cosa que ya quedó acá instalada, o sea, causando problemas en la parte pedagógica, porque un profesor en general no es un psicólogo ni una persona especialista en esos temas como para poder ayudar al aprendizaje de esas personas. Entonces, se genera un gran problema, pero bueno, están en esta lucha los pedagogos, pues. Muy interesante cómo se surgieron estas dos corrientes y que, digamos, proponen sistemas educativos distintos, podemos decir, ¿no? Porque mientras el empirismo tal vez formaba a un obrero, podemos decir, o sea, para que esté en una fábrica o para que sea un trabajador público que siga órdenes, o digamos una suerte de educación militar, por decirlo de alguna manera, de órdenes, de no pensar demasiado y actuar y demás. Mientras que por otro lado está el cientificismo, que tiene que ver, como su nombre lo dice, más que ver con la ciencia, ¿no? Con lo que hemos venido hablando. Y creo que no dejaremos de hablar porque hay un mal concepto, por ejemplo, hablamos de la matemática, ¿no? Como decía el doctor, un matemático no es el que sabe, no sé, multiplicar muy bien o que mm, resuelve ecuaciones más rápido, no, o sea, esa es una visión, podríamos decir, empirista o técnica de, ¿no? Cuando realmente la matemática es una ciencia, ¿no? Entonces, que va de la mano más con un enfoque analítico, podemos decir, hacer un uso de la razón y del esfuerzo mental un poco más profundo, ¿no? O sea, un esfuerzo mental que va más allá. Ahora, eh, habiendo planteado estas diferencias entre los sistemas educativos, podemos ver, bueno, primero de todo, quiero hacer hincapié lo importante que es la filosofía, ¿no? Como bien dijo el doctor, lo que en el siglo XVIII o en el siglo XX, hablando de la Revolución Rusa, se planteó sus bases filosóficas, es importante entenderlas porque eso nos ayuda a entender qué es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea,
prácticamente lo que un grupo de escritores propusieron, probablemente de forma idealista, como dijo el doctor, ¿no? Pensar en el buen salvaje, de que nosotros hemos sido corrompidos por la sociedad, por la política, por las estructuras, que nosotros nacimos buenos y demás. O la otra visión, por ejemplo, la de Hobbes era, ¿no? De el hombre lobo del hombre, ¿no? O sea, ese tipo de escenarios, digamos, simplificados de la naturaleza humana y sus respectivas filosofías dan como consecuencia aspectos muy concretos, ¿no? Que nos atañen y nos afectan en el día a día. Ahora, volviendo al tema de los sistemas educativos, podemos decir que esta suerte de rivalidad o de contraposición entre cientificismo y empirismo dan como resultado al día de hoy sistemas educativos referentes. Por ejemplo, hay tal vez alguna tradición educativa de algún país o de alguna cultura que ha sido más, digamos, orientada al cientificismo, mientras que otros más orientados al empirismo. Sí, pues todos los países que siguieron la corriente positivista, y entre ellos está en México, en América Latina por lo menos, y Brasil, que son los países que hasta el día de hoy tienen un poco más de desarrollo científico que el resto de países que fueron influenciados por el idealismo alemán, de tal manera de que, bueno, la historia de cada uno de los países se vino estableciendo con una suerte de nacionalismo y patriotismo bien exacerbado, y que venía, miren desde lo que dijeron ustedes, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, digamos, estableció una hegemonía de una ideología de izquierda, pero muy nacionalista, bastante nacionalista. Entonces, esa idea del nacionalismo llega a nosotros porque muchos de los hispanos, digamos, de los latinoamericanos en esas épocas, estuvieron en Europa, estuvieron en Francia, en Alemania, ¿no? El mismo Carlos Mariátegui, por ejemplo, en el Perú, y muchos intelectuales que trajeron una idea y una visión que exacerbaba un poco los orígenes, digamos, andinos de estas regiones, y que les decían de que, bueno, proviniendo de un gran imperio, ¿no? Un gran imperio incaico, en el caso peruano, podíamos ser nosotros faros que podrían alumbrar el conocimiento universal incluso, ¿no? Que nosotros podemos hacer ciencia, las mismas ciencias que tenían los incas, las mismas valores que tenían los incas. Entonces esas cosas llegaron a nosotros, y en cambio, en el caso mexicano y en el caso brasileño, al tener la influencia positivista, pusieron en primer lugar el conocimiento científico, a pesar que México tiene una componente también autóctona y también patriótica también, pero sin embargo la cercanía, yo creo, a Europa y Estados Unidos les hizo adoptar ese tipo de pensamiento, de tal manera de que los mexicanos, los brasileños, de sus primeros inicios, intentaron aprender la ciencia desde sus creadores. Reyes. Sí, quisiera hacer una pequeña corrección a algo que dije anteriormente. El libro de Rousseau sobre la educación se llamaba El Emilio. El Emilio. Y en el libro La nave y las tempestades de Alfredo Sáenz, dice algo muy interesante, que al parecer el mismo Rousseau no creía demasiado en lo que planteaba en su libro, lo cual nos deja cierta suspicacia, o sea, ¿con qué intención haría eso, no? Dice Alfredo Sáenz en su libro La nave y las tempestades, dice, al parecer Rousseau mismo no creía demasiado en su modo de educar. En cierta ocasión, estando en Estrasburgo, se le presentó un señor y le dijo, el señor le dice a Rousseau, está usted hablando con un hombre
que educa a su hijo según los principios que he tenido la dicha de encontrar en el Emilio. A lo que Rousseau respondió: lo siento por usted, señor, lo siento por usted y por su hijo. Eso creo que es muy, muy revelador, ¿no? Que hay muchos filósofos que son muy conocidos por su obra, bueno, en cierta etapa de su vida, ¿no? Pero después hay obras posteriores que incluso rectifican a las obras anteriores, bueno, rectifican bajo su propia visión de ellos, ¿no? Y claro, nosotros nos quedamos tal vez con lo que pueda ser más útil o más conveniente, ¿no? Me aferro a esta obra, a este filósofo, a este pensamiento, para promover, promocionar, no sé, para divulgar una visión, ¿no? Bueno, algo que dijo el doctor Steven es muy interesante sobre el tema de cómo se ha vendido la idea de que nosotros, por nuestros orígenes incaicos, vamos a ser la luz del mundo y demás, ¿no? Que suena más a poesía, más a propio de una obra, digamos, literaria, que algo que tenga cierta base científica, ¿no? Porque realmente lo que la ciencia dice, más bien es el método científico, más bien dice que pues hay que desarrollarse siempre, ¿no? Desarrollarse, no quedarse atrás, no quedarnos en el pasado y innovar y todo, ¿no? Eh, pero lo conecto, este pensamiento, ¿no? De que hay que guiarnos de los incas y demás, en el tema del buen salvaje, ¿no? Supongo que es una visión relacionada, ¿no? De que los incas, tan buenos ellos, tan justos ellos, tan disciplinados, ¿no? Y llegó los españoles y fueron corrompidos, ¿no? Que lamentablemente es una visión sesgada que tenemos actualmente en Latinoamérica, ¿no? De culpar a la conquista o a, digamos, el virreinato o el legado español de todos los males, ¿no? Algo así como si si el latino o si el hispanoamericano es ocioso, es porque los españoles nos trajeron la ociosidad. Realmente los incas eran disciplinados, o los aztecas. Bueno, no sé si pasará lo mismo en México, Carlos, me gustaría también que me comentes, pero en Perú o en Sudamérica tenemos, incluso la educación a veces promueve esa visión de idealismo de las culturas prehispánicas, ¿no? O sea, de que llegó el español y nos trajo sus mentiras, su deshonestidad, su indisciplina, bueno, todos los males, todos los vicios, ¿no? Carlos. Sí, sí es también acá un poco esa visión, como que nuestra cultura, y aquí voy a mencionar, como dices, aztecas o mexicas, que realmente era un pueblo del centro del país, pero para nosotros hay más culturas, ¿no? Pero esta fue como la que tenía ese momento como el mejor desarrollo. Y algo que quizá, agregando esto y lo quería comentar, quizá también como que culpamos un poco, ¿no? A los españoles. Sucede que, no sé, en otras partes del mundo, pero acá había escuela para niños. O sea, estas culturas prehispánicas tenían escuela para niños. Entonces, desde niños ya iban a la escuela, había clases de historia, de higiene personal, también para ser guerrero, etcétera. Entonces, como que culpamos un poco en el sentido de decir, eh, se priva de esa educación de la niñez, pues, ¿no? También parecía ser como un poco, sí, también un tanto elitista, no todos iban a la escuela, como que había dos tipos de escuela, la de la nobleza o los que tenían el mando, pero también a la sociedad en general también iba pues a aprender cosas digamos, un poco pues sí, como de la sociedad en general, ¿no? Entonces, como que sí, también como decimos, no, es que los españoles nos quitaron esa como educación inicial, ¿no? Ese deseo de estudiar desde niños, ¿no? También como que eso también sí los culpamos. Claro, claro, creo que tiene mucho que ver con ese indigenismo, ¿no? Que comentábamos. Sí,
Yo quería comentar una pequeña cosa que viene al caso de este tema, ¿no? Si bien es cierto, México, como bien dijo Carlos, ¿no? Eh, es probablemente de entre todas las culturas que ha habido, digamos, en nuestra América, la más desarrollada, ¿no? No solamente tenían esta estructura escolar, sino también tenían matemática, tenían operaciones matemáticas importantes, o sea, entonces un poco más desarrollada que los incas. Pero de todas maneras, cuando uno observa y ve, digamos, el desarrollo que tenían todas nuestras culturas americanas, ¿no? Con las costumbres que se habían, por ejemplo, nosotros aquí en esa época, siglo XV, se adoraba al sol y la luna, a la tierra, se ofrecía ofrendas a la mamapacha, ¿no? Incluso en el caso de los aztecas se comía carne humana, ¿no? Entonces, para los sacrificios humanos, o sea, el nivel de cultura que había, ya, comparado con el siglo XV, XVI europeo, donde ya se tenía no solamente la matemática avanzada, sino también las construcciones con un nivel, digamos, de desarrollo que venían desde la Edad Media. Entonces, y hay una cosa que yo quiero puntualizar, que es lo siguiente, ¿no? De todos los imperios que llegaron a colonizar distintas partes del mundo, ¿no? No solamente América, sino África, Norteamérica, diferentes partes, la India, qué sé yo, el único imperio que compartió toda su cultura, ¿ya? Es el Imperio Español. Porque si ustedes observan, cuando llegaron, por ejemplo, los holandeses, los belgas, los franceses al África, a la India, ¿no? Los ingleses a Estados Unidos también, en una época que llegaron igual, ellos no se mezclaron con los indígenas de ahí del lugar, ¿no? Ustedes ven las culturas africanas o la India siguen estando en un nivel de desarrollo bastante pobre, porque lo máximo que ellos compartieron fueron el idioma para comunicarse, pero nada más. O sea, nosotros en cambio acá en América Latina, desde que llegó el español ya se mezcló incluso con la realeza, ¿no? Y además que empezó a instruir a las personas en el catolicismo, ¿no? ¿No? Hoy día México y Perú son muy fervientes católicos gracias al Imperio Español y estructuró toda su cultura. Ustedes van a Ciudad de México o se van a Lima y es como estuvieran en una España. O sea, la construcción, la estructura de las ciudades, todo. O sea, es como estar igual en Madrid. Eso, claro que yo sé que lo hicieron encima de las pirámides, yo sé que lo hicieron así, ¿no es cierto? Entonces, pero empezó un mestizaje inédito en el mundo, porque todo lo demás, miren, los ingleses llegaron a Estados Unidos y como ustedes pueden observar, los ingleses, los norteamericanos siguen siendo ingleses, ¿no? No hubo un mestizaje, ¿no? De ningún tipo. Igual en el África, igual en la India, en donde fueron los españoles, los europeos, en cambio el español no, el español generó una nueva, un mestizaje, una raza nueva, digamos, la que somos hoy día nosotros. Somos parte del Imperio Español. O sea, tenemos una sangre del Imperio Español indudable. O sea, yo creo que ahí el que no lo ve de esa manera es porque, bueno, decir que hoy día existen, digamos, indígenas totalmente, digamos, provenientes de estos imperios, yo creo que eso estará por probarse científicamente, porque no porque uno lleve el apellido indígena, algo tiene que tener de español, ¿no? El mismo hecho, nomás que uno observa que ya las personas, por ejemplo, hoy día, les crece la barba, por ejemplo o se les cae el pelo, son genética europea. Por más que uno sea moreno, por más que tenga rasgos indígenas,
pero ya de esa forma está mostrando que hay genes que nosotros compartimos con España. Entonces, en ese aspecto yo creo que ha sido positivo, digamos, la llegada de estos señores. Yo sé que también ha habido excesos y todo, o sea, eso está documentado, está totalmente documentado de los excesos que hubo, porque ustedes saben, en esa época no habían las comunicaciones de hoy día, ¿no? La evidencia que muestran los historiadores y que de parte de los reyes españoles nunca se consideró acá América como colonia, sino como parte del imperio español, y todas las leyes que ellos instauraban simplemente no eran obedecidos acá en América, aquí con las personas que estaban acá, y por eso después hubo la independencia y todos los abusos que había. Pero culturalmente yo creo que hemos pasado de ser, o sea, pueblos, ¿no? Imagínense, ¿en qué momento de la historia el ser humano, el caso de los incas, no conocían ni la rueda, no tenían escritura y tenían construcciones de piedras? Entonces, ¿en qué época de la historia tendríamos que remontar a 10 siglos antes de Cristo, ¿no? En la época, no sé, de los hebreos, en esa época, teníamos más o menos así, ¿no? Ese tipo de desarrollo. Y llegan gente del siglo XV y se mezclan con nosotros. Y eso es lo que somos nosotros hoy día ya. Ya somos mestizos que tenemos parte de nuestras culturas indígenas y también del Imperio Español. Entonces, yo creo que eso hay que rescatarlo, y a veces las personas dicen, no, es que España nos robó, y eso es cierto, llevaron muchos minerales para Europa, pero España en ese momento, miren, no sé si ustedes están informados, vivía una suerte de guerra con Inglaterra, ¿no? Inglaterra fue el generador de establecer lo que se llama la leyenda negra, la famosa leyenda negra contra España. Entonces, fue el primero que incentivó la independencia de los Estados americanos contra España. Entonces, todo el dinero que se iba desde acá, o sea, tenían que invertirlo en buques, en armas para poder, y todo se les fue en nada. O sea, al final España quedó más pobre que América. En esas épocas, fíjense, hay evidencia histórica que en México las personas tenían mejor calidad de vida que en el mismo España, en esa época. Imagínense, eso está mostrado, por eso se venían muchos a vivir a México. Estamos hablando antes de la independencia, pues, ¿no? Entonces, y después ya nosotros hemos sido ya, digamos, dueños de nuestro propio destino. Después de las independencias, todo lo que ha sucedido de ahí en adelante es ya enteramente culpa nuestra, ¿no? Pero les cuento que antes de eso éramos parte del Imperio Español, ¿no? Entonces, pero bueno, eso nomás quería puntualizar. Reyes. Sí, bueno, se ha tratado un poco el tema del indigenismo. Esta visión idílica del mundo primitivo también está en concordancia con Rousseau, con este mito del buen salvaje. Según Alfredo Sáenz, esta visión idílica del mundo primitivo, Rousseau la toma de Fénelon, que es un autor que también habría influido en la figura del rey Luis XVI, ¿no? ¿En qué manera influyó en rey Luis XVI? En que no tomó en su momento la decisión de poner orden cuando se alzaba la revolución, ¿no? Si el hombre es bueno, entonces solamente hay que darle libertad, no importa si está saliendo a quemar cosas, hay que darle libertad porque el hombre es intrínsecamente bueno. De ahí, de este relato del buen salvaje, también tenemos un poquito quizá no un poquito, también eso influye en la visión idílica del mundo primitivo aquí en América. Un poco tratando de adentrarnos en la figura de Rousseau, al parecer, según un dato que he estado leyendo, al parecer, esto del buen salvaje
Rousseau posiblemente lo había basado en su propia personalidad, es decir, su modo de pensar basado en su propia personalidad, porque al parecer era una persona bastante vanidosa. Dice el libro del padre Alfredo Sainz, en la parte de la Revolución Francesa, dice, Rousseau fue un hombre de una vanidad apabullante, muy próxima a la soberbia. Poco antes de morir, así le escribía a Malesherbes, conozco mis grandes faltas y siento vivamente mis vicios, que una aclaración, eran bastantes. Pero dice Rousseau, conozco mis grandes faltas y siento vivamente mis vicios, pero a pesar de esto moriré lleno de confianza en el Ser Supremo, persuadido de que todos los hombres a quienes he observado en mi vida, ninguno era mejor que yo. Bueno, creo que las palabras sobran. No conoció en su vida a alguien mejor que él. Bueno, creo yo que esto, Voltaire también tenía, creo, también creo que era parte también de la bohemia, de lo que ahorita le llamamos la vida de bohemia, que es, bueno, ya hablaremos en otro momento sobre la bohemia en la vida de los matemáticos, también debe haber, supongo, ¿no? La bohemia matemática. Pero bueno, es claro, es esclarecedor justamente esa visión que tenía es como que, claro, la interpretación, la visión que tenía, la trasladaba a una filosofía desde el punto, bueno, una filosofía prácticamente determinista, ¿no? O sea, el hombre es bueno, no tengo cómo demostrarlo, pero bueno, ahí está, el hombre es bueno, suena bonito, es una idea que suena bien, claro. Y como esta frase que tantas veces se ha repetido de la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Justamente me hizo acordar cuando Rey les comentaba del rey que, claro, veía las revueltas sociales y decía, bueno, esto no tiene nada malo porque el hombre es bueno, ¿no? Pero bueno, después ya vimos lo que fue Robespierre y bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera se fue estableciendo una suerte de filosofía, ¿no? Que fue impregnando los sistemas educativos y que nosotros, bueno, en América Latina fuimos importando tal vez ese enfoque educativo, ¿no? Después de la independencia hubo una clara influencia francesa, como bien dijo el doctor Steven, muchos de nuestros intelectuales estaban en Europa, viajaban en Europa y tenían esa visión en su momento, pues Francia como digamos, lo más importante, incluso muchos escribían en francés porque había esa predominancia cultural, por decirlo así, ¿no? Eh, ¿Cómo eso fue afectando o podemos decir influyendo en lo que posteriormente fueron los sistemas educativos de las repúblicas nacientes? Y para no centrarnos no únicamente en América Latina, podemos decirlo las naciones que fueron surgiendo después de estas revoluciones. Eh, ¿Qué influencia tal vez hubo de la tradición francesa educativa o qué influencia nos llegó vía estos primeros sistemas educativos de la influencia europea hasta la actualidad, doctor? A ver, primeramente nosotros tuvimos la influencia española. Nuestra formación vino desde digamos, la dureza, cómo en España se educaban a las personas. Es bien, digamos, común una frase que yo por lo menos lo he escuchado cuando era niño, ¿no? Que decía, la letra con sangre entra, ¿no? Esa es una frase española porque la educación era bien rígida y era, digamos, castigadora, ¿no? Era un momento en donde para aprender había que memorizar y si no era uno duramente castigado. Justamente eso fue, digamos, buena parte de nuestra historia, hasta que tomó, digamos, la corriente, digamos, del posmodernismo que ya censuraba todas esas prácticas, obviamente, ¿no? Hasta el día de hoy, que eso ya, digamos, si un profesor hace una cosa así, pues sale hasta en las noticias hoy día, ¿no? Lo sacan del trabajo y todo, pero antes era común ver los castigos en las salas de clase, ¿no? El temor, y por eso que también los chicos, los jóvenes, no querían ir a la escuela.
desertaban de la escuela y por eso que muchos de nuestros antiguos abuelitos no tenían a veces educación porque eran castigados, es que llegaban a la sala de clases sin saber, sin haber hecho la tarea, sin haber hecho los ejercicios. Entonces, pero eso se terminó, pero yo creo que en ese aspecto yo creo que no es necesario castigar para poder educar, obviamente, ¿no? En ese aspecto yo creo que hubo una mejora, una mejora. Y además que nosotros ya vivimos una época donde la ciencia ha ido desarrollando temas que antes se desconocían. Por ejemplo, hoy día ya se sabe que nosotros estamos hechos de genes heredados por nuestros ancestros, nuestros padres, y que esos genes incluso pueden ser, digamos, pueden cambiar, pueden evolucionar también los genes a través de la educación. Entonces, no es solamente que el niño nace en blanco, como decía Rousseau, sino que también nace con unos genes, heredados por los padres. Eso no lo sabía Rousseau en esa época, bueno, por eso que pensaba así como pensaba. Entonces, hoy día sabemos de que no solamente es el entorno que también influye, lógicamente el aspecto cultural donde uno nace, ¿no? También te influye, ¿no? Y también está la parte genética, y es una combinación de todo, ¿no? Entonces, pero para educar hoy día se está pensando en que, digamos, los jóvenes, los niños aprendan de manera lúdica, entretenida, y que la información y el conocimiento puede ser leído fácilmente ahora con la herramienta que se tiene, ¿no? Se han introducido últimamente ya las llamadas TICs, las tecnologías en la educación, que ha facilitado, digamos, por lo menos se facilita la apropiación del contenido, ¿no? Por lo menos el entendimiento del contenido, pero, pero de ahí a decir de que eso se interiorice, se aprenda en sí, ya ese es otro tema. O sea, entonces, esa es una de las cosas que ha quedado en esta pedagogía que tenemos postmoderna, que todo se relativiza y que hay que ser muy inclusivo y tener perspectiva de género también en la educación, y que hoy día, pues, los chicos aprenden poco, aprenden muy poco. Eso es lo que hoy día se observa, ¿no? Pero bueno, algún día podrá cambiar esto, ¿no? Sí, es interesante lo que comentó sobre la tradición española bueno, de la educación severa, ¿no? Creo que todos tenemos historias de nuestros padres o abuelos que prácticamente les golpeaban en el colegio, ¿no? O sea, los mismos profesores y eh, claro, en ese sentido ha mejorado la visión prácticamente porque con toda la ciencia y todo el conocimiento y el avance sobre este tema, prácticamente pues se ha visto que realmente no es que sea una mejor educación, sino que más bien puede generar una suerte de miedo al colegio, como bien señala justamente el doctor. Eh, Hay un tema que me gustaría tratar, que tiene que ver justamente con la situación de nuestros abuelos y padres frente a nuestra situación ante la educación, ¿no? Es muy sabido que en la época pues de nuestros abuelos, mucha gente no culminaba sus estudios y algunos ni siquiera tenían estudios, ¿no? Pero de alguna manera la sociedad o la economía no buscaba tantos profesionales, sino que más bien buscaba gente pues que vaya a las fábricas, que haga un proceso mecánico manual o gente que vaya al campo y haga un proceso muy similar prácticamente todos los días, ¿no? Con algunos cambios y demás. Entonces, podemos decir que de alguna manera ya se vuelve una necesidad, por decirlo así, que las personas
culminen su educación secundaria o incluso una educación superior por las exigencias que demanda no sé, el mercado internacional, la competitividad y todo lo que se viene hablando. Eh, Porque claramente en esos momentos, en esa época tal vez como no había demasiado profesional, el no acabar la secundaria no castigaba tanto como no acabar la secundaria en los tiempos que corren. No sé si me dejó entender y si es así, ¿qué tan cierto hay de eso, doctor? Sí, cada década estamos presenciando la complejización de nuestra sociedad. Y en medida de esa complejización, cada vez vamos a necesitar ciudadanos más calificados. Y es cierto lo que tú dices, al inicio, en esta educación rígida y que poca gente terminaba incluso la enseñanza media, a lo más podían llegar a la primaria, a lo más, mucha gente ni siquiera terminó la primaria. Ya con la enseñanza media, ya esa persona era como tener un nivel de educación superior y que le permitía trabajar en los mejores lugares, por lo menos de administrativo, de hacer algún trámite burocrático, ¿no? Y mucha menos gente llegaba a la universidad. Pero eran épocas, estamos hablando de los 60, 70, por ahí, ¿no? Y de a poco se ha ido complejizando de tal manera que muchos de esos trabajos que realizaban personas con poca educación se han ido automatizando también. Entonces ya se requerían menos personas para hacer esos trabajos y por lo tanto la educación apuntaba, siguiendo este empirismo, apuntaba ahora de nuevo a hacer una educación técnica, una educación que permita que el joven salga ya a trabajar en alguna profesión técnica, ¿no? Llámese contador técnico, mecánico, electricista, qué sé yo, ¿no? Eso ya estamos hablando de los años 70, por ahí, ¿no? Eh, pero ahora observamos que una década después, observamos que se ha ido complejizando más digamos, la sociedad, y además que las expectativas que la sociedad tiene ahora han subido, porque antiguamente la persona, para él era suficiente tener un sueldo para poder subsistir, era suficiente, ¿no? Hoy día se necesita un sueldo ya no para subsistir, sino también para tener algunas, digamos, viajes, no sé, pues comprarse ropa, comprarse cosas y de vacaciones. Entonces eso requiere ya un trabajo, tener un trabajo que tenga mayor remuneración, y para eso hay que educarse más. Entonces la educación se ha abierto ahora hasta la universidad, ¿no? La universidad hoy día es el lugar donde los jóvenes, los padres piensan que estando terminando una carrera universitaria pueden tener un trabajo que ya no solamente puedan subsistir, sino que también puedan gozar un poco del capitalismo, ¿no? Entonces se ha ido complejizando más, eh, pero, eh, pero no en conocimiento, sino en habilidades técnicas, ¿no? El empirismo sigue metido acá, sigue todavía buscando, digamos, que el chico termine la educación media, no importa, sin conocer mucha matemática, ni mucha biología, ni mucha historia, no importa. Que vaya a la universidad y que en la universidad ya lo saquen para que él ya haga un trabajo también técnico. Hay que decirlo también, hoy día se forman ingenieros técnicos, ya no se forman los ingenieros que eran antes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay un proceso digamos, que las universidades están pasando, que es un proceso de acreditaciones, de establecer, digamos, rendimiento escolar o universitario, que hacen de que las exigencias dentro de la universidad ya no sean las mismas que las de antes, porque si no, pues el profesor puede ser llamado a atención, y las universidades no quieren quedarse sin alumnos, o sea, una serie de problemas que hoy día hacen de que se facilite ya la educación universitaria. Y ya en el siglo, miren, ya estamos ya en la segunda década del siglo XXI, ya pasamos a los posgrados hoy día ya. Eso mismo es pasado ahora en Majita hasta el doctorado ya.
O sea, hoy día ya el profesional, ¿no? ¿Quién no tiene una maestría hoy día? Por lo menos en el Perú, ¿no? ¿Quién no tiene un doctorado? Todo el mundo lo puede obtener. Entonces se ha ido complejizando la sociedad y se ha ido también complejizando la formación y para lo mismo, ¿no? Poner a esa persona con un nivel económico que le pueda permitir, digamos, gozar del capitalismo, ¿no? Eso es, digamos, ya, pero ¿cuál es digamos, lo que no se dice dentro de ese desarrollo? Y que la parte del conocimiento en sí se ha dejado de lado. Hoy día ya no es necesario conocer, aprender, ¿no? Ahora es necesario innovar, ser creativo. Esa es la palabra de la pedagogía del postmodernismo. Entonces, no es necesario saber cosas, sino que el chico está en el colegio, incluso ya puede ya ser creativo, ser innovador, crear, construir su propio conocimiento. Entonces, son falacias que lamentablemente se han instalado, ¿no? Se han instalado porque, por ejemplo, yo le digo, a ningún pedagogo me ha podido responder, miren la siguiente pregunta, ningún pedagogo. El teorema de Pitágoras, ¿ya? Que ellos tienen que enseñar en los primeros años y que tiene que el alumno redescubrirlo, reinventarlo. Entonces, yo les he dicho de qué manera hacen de que un niño pueda redescubrir algo que la humanidad trató siglos de poder desarrollar. O sea, si es que el profesor no le da una ayuda, una cosa que lo encamine, ¿no es cierto? O sea, no es que el niño sea creativo sin conocimiento. Primero hay que tener conocimiento para poder ser creativo. Entonces, esas cosas se han olvidado hoy día con esta pedagogía que tenemos en este momento. Y se han olvidado porque justamente el adquirir conocimiento requiere ya de esfuerzo intelectual. Y eso se trata de evitar. Se trata de evitar de que el chico se esfuerce y que el chico, digamos, tenga, digamos, esta cultura digamos, de sacrificarse, así entre comillas, porque en realidad no es ningún sacrificio, pero sí un esfuerzo intelectual para aprender algo, para conocer algo, el tener hambre de conocer. Una vez que uno tiene el conocimiento, puede lograr ser creativo, ¿no? Y yo lo digo siempre porque sucede que, por ejemplo, Newton o Einstein o cualquier científico que uno quiera ver, ellos no crearon sus teorías y sus descubrimientos sin conocimiento. Tuvieron que tener conocimiento previo, tuvieron que desarrollar, estar horas y horas. El caso de Newton, pues estudiaba día y noche, no se olvidaba hasta de comer, de todo, ¿no? Entonces, y con el nivel de inteligencia que tenían, le dio los frutos, pero era un amante del conocimiento. Entonces, eso se ha perdido hoy día. Hoy día ya, no, pues queremos que el niño llegue hasta el doctorado, incluso hasta el doctorado. O sea, es una cosa terrible que está pasando digamos, de que, porque llegar al doctorado, miren, es estar, digamos, al nivel máximo en una disciplina, en un tema, digamos, estar en la cumbre del conocimiento, en ese tema. Y eso requiere años de formación. Y un doctorado, pues, necesita el alumno dedicarse exclusivamente a eso. Años. Pero cuando hay programas, por ejemplo, que te dan un doctorado solamente, que te vas un fin de semana a estudiar, digamos, ahí sentarte con diapositivas y después ya te haces doctor y así, ¿no? O te haces magíster y te haces así. Entonces, todo eso es dentro de este sistema pedagógico del postmodernismo, que le indican, lo importante es investigar, dicen, investigar, generar conocimiento. Eso es lo que le dicen a los jóvenes, a las personas, ¿no? Y claro, pues, ¿qué van a investigar si no tienen conocimiento? Y ahí nacen, pues, los plagios, nacen una serie de tesis que no tienen ningún valor académico y nada, pero, bueno, se ha dado el caso incluso de universidades, y una vez estuve presente incluso, ¿eh? Yo lo puedo decir porque he sido
testigo, digamos, de ver cómo se defienden 20 magíteres en un ratito, 15 minutos por cada uno, con el mismo jurado. Entonces, eso de ahí es una vergüenza, ¿no? Pero está dentro de esta corriente, de darle a las personas hoy día digamos, certificaciones que le permitan, digamos, mejorar, digamos, su nivel de vida y todo, pero lo que no se dice que eso también es un lucro y un enriquecimiento de esas instituciones que no tiene precedente en la historia, yo creo, de la humanidad, porque nunca ha habido tanto investigador en la historia como es hoy día, ¿no? Nunca. Entonces, eso es producto de esta pedagogía. Todo esto es producto de este relativismo y de esta pedagogía que no fomenta el esfuerzo, no fomenta la seriedad en el trabajo, pero fíjate que en los países desarrollados sí lo fomentan, ¿no? O sea, claro, en los países donde hay realmente avance científico, tecnológico, ahí sí es muy distinto, porque ahí con esos países invierten justamente en educación, invierten en darle becas de mantención para que una persona con talento llegue y se dedique exclusivamente, ¿no? Y hay países que te dan becas, incluso aquí en América Latina. Brasil, por ejemplo, es uno de ellos. México también sé que da becas, ¿no? Chile, te dan becas para que tú te dediques, ¿no? Y estés ahí, digamos, dedicado para el tema que te quieres especializar. Carlos. Sí, quería también puntualizar que también siento, bueno, esto como se empezaba a ver, ¿no? De qué pasaba hace 2 generaciones, ¿no? Nuestros abuelos, por qué cambió un poco, ¿no? También siento que el siglo pasado, en esa época, como que había pues una población reducida, ¿no? Y yo creo que hoy en día sí estamos muy sobrepoblados, al menos acá en México, yo lo siento así, y eso también nos forza, pues no sé si competir de manera científica de conocimiento, pero sí a buscar justamente grados, ¿no? Es como, si tú tienes un mejor grado, pues ya ahora podrás pues competir por una plaza, ¿no? Entonces, creo que esa parte como que nos ha llevado, ¿no? Un poco. No sé tanto como menciona el doctor, sí, no sé qué tanto en conocimiento estamos, sí, llevándonos para nosotros, ¿no? Y también quería hacer mención, por ejemplo, no sé qué pasa en otros países de Latinoamérica, pero por ejemplo acá era como muy sonado de, como que los padres y abuelos siempre querían como que también estudiáramos, porque ya no querían que nosotros trabajásemos horas largas, pesadas, en labores que pones en riesgo tu vida, ¿no? Entonces como que también nos fomentaban como, ay no, ustedes que tienen la oportunidad sí aprovechanla, ¿no? Y nosotros al ver que con muy poco ellos consiguieron mucho, porque eso es a veces también la realidad, pues que mucha gente es como, pues ¿para qué me esfuerzo tanto, no? Si pues ya después también voy a tener mis cosas, ¿no? Es como que estamos un tanto confundidos por ese tipo de discursos, ¿no? Eso era lo que quería mencionar. Sí, eh, es un tema intergeneracional, ¿no? Que a veces se trata de aplicar lo que funcionó en el pasado, aplicarlo en el presente, ¿no? Pero como bien dijo Carlos, la situación es distinta, ¿no? Hay más población, hay tecnología, o sea, no es la misma situación, ¿no? Yo me acuerdo en una empresa en la que trabajé, el dueño prácticamente, palabra más, palabra menos, decía que no hacía falta ni la secundaria ni la universidad para sacar adelante una empresa. Y no le quito razón que en los 90, 80, 70 muchas empresas hayan sido lideradas por personas que ni siquiera acabaron el colegio, ¿no? O sea, simplemente fueron empíricos, por decirlo de alguna manera, y sacaron adelante las empresas. Pero claro, no podemos aplicar la misma regla tal vez a los tiempos que corren, ni mucho menos a los que vienen, ¿no? Basta con ver las grandes empresas del mundo, no sé, Microsoft, Google, son personas muy capacitadas, muy, digamos, con bastante educación, que sacan adelante a estas empresas. José Andrés. Bien, se han tocado varios aspectos, ¿no? Y en la actualidad, por ejemplo,
es lamentable, pero ahora se tiene la visión de la universidad como empresa, ¿no? Incluso las relaciones entre estudiante, profesor, ahora es como una agencia de servicios, básicamente. Es bien degradante esto porque se pierde la autoridad como profesor universitario o como profesor de colegio incluso, ¿no? También son empresas, son empresas, aunque sean del Estado, ahora están abocadas a, como decía Nuccio Ordine, un filósofo y polílogo italiano, decía, a la estrella polar que es el mercado. Porque lo que sucede es que él decía, ¿no? Hablando de Italia, de su país, lo que decía el profesor Steven también es cierto, ¿no? Hay carreras donde la exigencia es muy rigurosa, una de ellas es la matemática, ¿no? La matemática pura, requiere otro tipo de exigencia, ¿no? Pero Nuccio Ordine decía, en la universidad donde trabajaba, dice, ingresan 300 en el primer ciclo y luego de 4 años se gradúan 300. Ya ahí ya no les piden la mejor tesis, los mejores trabajos, los mejores proyectos, simplemente tienen que terminar todos, incluso la universidad que graduaba a la mayor cantidad de gente recibía un premio. ¿No? Entonces, ya no les piden a los profesores que los incentiven, que los motiven, que inspiren a los estudiantes, todo lo contrario, ¿no? Incluso ya uno ya ni siquiera, o sea, si uno no pide un esfuerzo a los estudiantes, les está engañando, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo esta idea, ¿no? O sea, el alumno sí puede rendir, o sea, porque mucho depende del docente también que les exija. Entonces, el alumno sí puede, lo que pasa es que a veces se deja estar, ¿no? La misma sociedad, las amistades, etcétera. Entonces, pero yo tengo la certeza de que el alumno sí rinde, lo que pasa es que uno tiene también que incentivarlo y todo, y también tener respaldo de la misma institución, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a lo de Nuccio Ordine, él decía que, por ejemplo, todos los estudiantes que comienzan, terminan, ¿no? Pero no solo así, sino que como no hay sentido de reflexión, de crítica, entonces no les incentivamos la parte filosófica, ¿no? De que saquen lo mejor de cada uno, pero que actúen pensando, ¿no? Sabiendo que, pero necesitan también conocer. Él decía que lo que está formando la universidad son pollos industriales. Esa frase es muy contundente y una metáfora muy buena. ¿Por qué? Porque son los pollos que cuando, por ejemplo, nacen hasta que van a ser vendidos, todos pesan lo mismo, ¿no? Tienen el mismo peso, todos comen lo mismo. Entonces, ¿cuál pollo? Cualquiera, porque todos son iguales, ¿no? Entonces, véndelo nomás y todos pesan igual. Más o menos así está la educación en esa metáfora que me parece muy, muy clarificadora. Reyles. Sí, está muy interesante todo lo que han mencionado. De hecho, ya lo he escuchado con anterioridad y estamos profundizando en algunos temas que habíamos dejado en el tintero en ediciones anteriores. Se han tocado muchos temas que seguramente requieren profundización. Uno de ellos es la educación, el castigo es necesario, no es necesario. Bueno, hay dos antropologías, como ya lo habían mencionado, en la época de los españoles había una educación rigurosa, primaba una antropología católica. Debemos recordar que en la antropología católica el ser humano se inclina hacia el mal. Entonces no se le puede dar una libertad completa porque esa inclinación hacia el mal va a causar Y en la antropología rusoniana, y hoy he tratado mucho de Rousseau, el hombre es intrínsecamente bueno, entonces hay que darle completamente la libertad, ¿no? De eso viene la educación virreinal, que era más rigurosa, y la educación ya postmoderna, que prácticamente, no sé, con palabras más, palabras menos, está en camino a eliminar completamente el rigor
o en algunos casos ya lo ha eliminado completamente. Entonces, de hecho, ahí hoy en día, sin ir a la época virreinal, podemos consultar aquí el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 407, dice: ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres, ¿no? Entonces, en la educación, ignorar que el ser humano, dice, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, pero también en la política. Habíamos hablado un poco de la Revolución Francesa. El rey Luis XVI había sido influenciado por este modo de pensar que venía de Fénelon, y que también influyó en Rousseau, en esta visión idílica del mundo primitivo. Acá he visto en La nave y las tempestades, dice, estas ideas se inspiran en los escritos de Fénelon, especialmente en su obra Las aventuras de Telémaco, donde se habla, dice, es un tratado de política velado bajo las apariencias de una novela, y en esta novela el buen rey se llama Idomeneo, y es un rey que es prácticamente, es un rey mártir, ¿no? Que siempre se sacrifica por los suyos, ¿no? Y estas ideas con las que creció y de niño fue educado el rey Luis XVI, digamos, lo confundieron mucho, y en el momento, incluso ya cuando estaba avanzada la Revolución Francesa, le comenzaron a pedir que ponga orden, ¿no? Y el rey en sus cartas se veía pues la influencia de este autor, y entonces decía, no quiero derramar la sangre de mi pueblo. O sea, confundía el ser un buen rey con el no aplicar la violencia en ninguno de los casos, ¿no? Y después, digamos, esta es la influencia de lo que es la Revolución Francesa en temas de educación, de política actual, pero también la Revolución Rusa, digamos, tiene en esta visión igualitarista, a veces que me parece que ya se ha mencionado, tiene también digamos, impregna el mundo actual, ¿no? En esta visión colectivista, ¿no? En esta visión colectivista que lleva a un igualitarismo, ¿no? El colectivismo no tiene nada de malo, la colectividad, ¿no? No tiene nada de malo, pero el colectivismo es llevarlo a un extremo, ¿no? Creer que todo ejercicio de la individualidad es negativo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque para los colectivistas cualquier ejercicio de la individualidad genera conflictos. Si yo quiero un terreno y una persona quiere un terreno, entonces eso va a generar conflictos. Entonces eliminemos la propiedad privada. Si yo estoy enamorado de una mujer y otra persona está enamorada de la misma mujer, entonces eso genera conflicto. Entonces eliminemos la familia, que no hayan esposos ni esposas y que sea todos contra todos, ¿no? Que no haya ningún tipo de pertenencia de ningún tipo, ¿no? Entonces, eso genera un igualitarismo donde todos debemos pensar de lo mismo, donde prácticamente la sociedad se vuelve un puré de personas, una masa amorfa. Y esa es la visión del paraíso en la tierra, ¿no? Para los colectivistas, el paraíso en la tierra es eliminar toda individualidad. De hecho, hasta si tenemos en el público gente que le guste los animes, hay un anime que habla de una corporación superpoderosa que quería crear un paraíso en la tierra, eliminando la individualidad, ¿no? Y eso se llamaba el proyecto de complementación humana, ¿no? Que era crear también que todos los seres humanos se fundan en un único ser. Esto tiene que ver con visiones espiritualistas también, que vienen de las culturas orientales, ¿no? Que ven en la individualidad algo malo, ¿no? Y eso genera un igualitarismo, donde todos tenemos que hacer lo mismo, incluso pensar lo mismo. Si no piensas lo mismo, estás saboteando nuestra agenda del paraíso en la tierra, y no sabemos lo que te puede pasar. Entonces, eso genera el igualitarismo, que a veces también se traslada a la educación en esta visión de que no debe haber ganadores y perdedores, no todos son ganadores, a todos les ponemos medalla de oro,
incluso una vez escuché hace años, hace muchos años, no debe haber concursos porque todos son iguales, los que pierdan se van a sentir mal y así, etcétera. José Andrés. Sí, esa visión va en contra de la antropología, porque nosotros somos, así como los grandes simios, somos jerárquicos y territoriales, ¿no? Entonces, hasta nos cuesta la democracia, digamos, ¿no? Porque es como que siempre tiene que haber alguien que lidera, ¿no? Y entonces el resto como que se somete o algo así, ¿no? Y necesitamos nuestro espacio, ¿no? O sea, eso es muy antropológico, ¿no? Entonces, esa visión es un poco idealista, nada más, ¿no? Porque en realidad no, o sea, como especie humana, siempre queremos más. Tenemos un germen de ambición dentro, ¿no? Y a veces no lo sabemos, ¿no? Pero eso es nuestra naturaleza, ¿no? Así, como decían, ¿no? El hombre no descubrió las armas, sino fueron las armas quienes descubrieron al hombre. O sea, el hombre por naturaleza tiene eso, ¿no? A luchar y, bueno, estar más arriba siempre de otro, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? O sea, hay que primero conocer también, ¿no? Antropológicamente, ¿no? ¿Cómo somos? Claro, hay como algunos principios fundamentales de lo que constituye ser humano, ¿no? Eh, y cabe preguntarse hasta qué punto esos principios podemos decir que son limitantes. A ver, vamos a explicar, quiero explicar un poco mi concepto. Hay muchas cosas que son de la naturaleza humana, no sé, el conflicto, podemos decir egoísmo, una suerte de situaciones que de alguna manera las instituciones han tratado de sopesar, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos de que pensemos de que el hombre es lobo del hombre, por ejemplo, ¿no? Y de que si no hay un Estado fuerte, va a haber un caos total, ¿no? Que cada quien pues va a velar por su interés, usando la fuerza, incluso si vemos un poco los primeros estadios del desarrollo de la humanidad, vemos bastante de estas situaciones, ¿no? De muchas tribus que podrían ser más adelantadas en términos de conocimiento, pero como no tenían el hierro, por ejemplo, ¿no? La tecnología militar, ¿no? Eran prácticamente desaparecidas o, digamos, sometidas, ¿no? Por ejemplo, los griegos, ¿no? Los griegos, que hemos hablado bastante de los griegos, ¿no? Pero bueno, surgió Roma, surgieron una serie de, de imperios que, bueno, valieron mucho de su estabilidad mediante el uso de la fuerza, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Que hay cosas que tal vez a lo largo de los siglos las instituciones han venido limitando un poco tal vez ese carácter caótico o carácter violento que podamos tener nosotros dentro de nuestra más primitiva, digamos, esencia, eh, pero pensar tal vez que el colectivismo, pensar que eliminar todo tipo de dificultades en la educación, pensar de que eso es una forma de generar también una institución que compense un aspecto negativo de la humanidad. Creo que ahí ya más bien estamos yendo demasiado lejos porque hasta qué punto ese aspecto que tenemos de seres humanos de sobresalir, de esforzarnos, de querer ser a alguien, es negativo, ¿no? ¿Cómo percibimos, cómo interpretamos eso, ¿no? Eh, y creo yo que tal vez algo que probablemente no ha sido generado con malas intenciones, probablemente ha habido muchos filósofos que han visto el colectivismo como realmente el paraíso en la tierra, o sea, como que se eliminan las guerras, todo el mundo va a ser feliz, ya no va a haber disputas quién es el mejor, ya no va a haber competencia, etcétera. O sea, tal vez sean buenas intenciones inicialmente, pero tal vez no tengan una aplicación práctica, porque nosotros no somos así, como bien dijo José Andrés, que no hay una base antropológica tal vez muy fuerte en ese sentido, ¿no? Eh, y bueno, eso quería solamente comentar eso respecto a que algunas personas lo ven como el futuro, o sea, como un estadio
superior de la humanidad, el hecho de eliminar nuestra parte individualista, ¿no? Eliminar nuestro yo, ¿no? Nuestro deseo de sobresalir, eh, pero probablemente traiga, y de hecho estamos viendo consecuencias en la sociedad, en la forma de pensar de las personas, ¿no? Incluso consecuencias económicas también, ¿no? Por ejemplo, la revolución rusa prácticamente pues fue el inicio de un periodo económico que terminó pues en la caída del muro de Berlín, prácticamente eh, implosionó la Rusia soviética debido precisamente pues a que no había un sustento económico para para digamos esas filosofías, ¿no? Por más bonitas que podían sonar en la teoría, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay como bien acaban o han señalado, hay un rezago, ¿cómo decirlo? Una consecuencia de esos pensamientos que se da en lo que se llama que se ha dado en llamar el marxismo cultural, ¿no? O sea, es cierto que en el choque entre el comunismo y capitalismo, eh, cayó el muro de Berlín y pues el capitalismo, se extendió, capitalismo financiero, neoliberalismo, todo lo que podamos decir, pero me parece que en la sociedad persiste el marxismo, pero bajo una forma menos directa, tal vez más, no sé, por el lado de la educación, por el lado de las instituciones, ¿no? Reyes. Sí, es algo muy actual. De hecho, el presidente de Argentina, Javier Milei, ante la ONU ha dicho esto, que las agendas actuales, toda la atmósfera que vivimos actualmente está cargada de colectivismo. Creo que es un discurso de 15 minutos, creo, pero Javier Milei es liberal y hay que tener cuidado también con llevar, ya he hablado mal del colectivismo porque me parece monstruoso. De hecho, ya se han visto las consecuencias. Y creo que también el individualismo lleva, o sea, individualidad, colectividad no tiene nada de malo. Cuando termina en ismo, ahí ya individualismo, colectivismo, no son los dos extremos. Entonces, el individualismo es yo hago lo que quiero y cada quien que haga lo que quiera y así el mundo va a ser feliz, ¿no? Es otra versión del paraíso en la tierra, pero por la vía del individualismo. Y hay otra versión del paraíso en la tierra por la vía del colectivismo. Pero cuidado con esa visión del individualismo, donde cada quien quiere hacer lo que quiera, porque ya hemos hablado de eso anteriormente, en un mundo donde cada quien hace lo que quiera, entonces va a haber un momento en que nuestras intenciones van a chocar y entonces se impone el más fuerte. Entonces el individualismo parece al principio que nos otorga una libertad, de hecho una libertad ilimitada, se vende como una libertad ilimitada, pero esa libertad ilimitada al final puede conducir a un totalitarismo. Porque si ya todos hacemos lo que queremos, hacemos lo que queremos, entonces el más fuerte le va a imponer su capricho al más débil. De hecho, el capitalismo salvaje que habló el doctor Steven al principio viene del liberalismo, viene de esta libertad ilimitada, de ahí surgió el capitalismo salvaje. Porque ¿qué le vas a decir al empresario que aplasta los derechos de sus trabajadores si todo es libertad, ¿no? Si todo es el más fuerte se impone. Y creo que en este caso del liberalismo y el socialismo, el individualismo y el colectivismo, podemos presenciar un proceso donde veremos que los extremos se tocan, porque se puede apelar a un colectivismo, pero el colectivismo requiere de una élite fuerte que gobierne, ¿no? Y esa élite fuerte sí puede ser individualista. Entonces se puede crear un sistema con lo peor de ambos, con lo peor del individualismo para la élite y con lo peor del colectivismo para la masa, digamos. Sí, incluso hay una suerte de hipocresía, ¿no? A veces los grandes empresarios o las grandes agendas promueven el colectivismo, pero entre ellos hay una alta competencia. Ellos saben muy bien que no tienen que descuidarse, y es importante ganar, ¿no? El puntaje se mide en una competencia, ¿no? Es como una suerte de doble vara, doble discurso. José Andrés.
Claro, el colectivismo es importante muchas veces, por ejemplo, para ponerlo en términos sencillos, en un partido de fútbol, ¿no? Son 11 jugadores y los 11 tienen que jugar por un mismo objetivo, ¿no es cierto? Y están compitiendo contra los 11 que tienen al frente. Pero llevar las cosas al extremo tampoco es bueno, ¿no? O sea, extremismos. Pero como, como decía este chileno Manfred Max Neil, decía, en el sentido de no se trata de explotar la naturaleza, sino colaborar con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar con la naturaleza? No para aniquilarla, ¿no? Porque eso es lo que está sucediendo en este momento. Y cuando decía de los ismos, Reyles, me acordaba que Marco Aurelio de Negri, con respecto, por ejemplo, al tema de la educación que nos trata en este momento, él decía que hay 4 ismos que son, digamos, son nefastos para la educación. Él decía que ahora el facilismo, ¿no? Todo fácil. El superficialismo. Yo conozco nada más así superficialmente las cosas, ¿no? El inmediatismo, o sea, rápido ya. Y el fragmentarismo, ¿no? Todo separado. Entonces, tú no puedes comprender algo si no analizas varios puntos de vista, ¿no? Eso por ahora. Es muy interesante cómo la filosofía, ¿no? La evolución filosófica que ha tenido la humanidad ha terminado influenciando en podemos decir, en la visión que tenemos de la educación, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿para qué sirve la educación? La gran pregunta que probablemente muchos, claro, uno diría, para tener un mejor trabajo, ¿no? Una visión así, ¿no? De los tiempos que corren. ¿Para qué mandas a tus hijos al colegio? Bueno, para que tengan un mejor trabajo, para que ganen bien, ¿no? Eh, para ser un mejor ciudadano, para desarrollar el criterio y no ser manipulado fácilmente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la visión que tengamos de la educación, de la filosofía, justamente, ¿no? Entonces, doctor, claramente estamos más por el lado del cientificismo que del empirismo, creo yo, por algo estamos hablando de la ciencia matemática, ¿no? ¿Para qué sirve la educación matemática? Si alguien le preguntaría, doctor. Sí, mira, te voy a responder esa pregunta, pero quiero un poco comentar y resumir lo que estuvieron ustedes conversando, ¿no? Con respecto al colectivismo y al individualismo, ya que yo creo que es un tema interesante porque, a ver, yo rescato una palabra que dijo José Andrés, dijo, es antiantropológico, dijo él, ¿no es cierto? Y la verdad, miren lo siguiente, ¿cómo se han ido desarrollando las sociedades? Cuando nosotros éramos primitivos hace miles de años, ¿no es cierto? Éramos grupos, manadas digamos, de personas que nosotros nos encargábamos solamente de subsistir, ¿no? En la caza, en la pesca, qué sé yo, a subsistir. Hasta que se dieron cuenta, ¿no? De incluso si había otro grupo, ¿no? Al frente era su enemigo y nos lanzábamos a pelear por la presa, por la comida, ¿no es cierto? Hasta que se dieron cuenta de que si hay una persona que lidera y una persona que generalmente es más fuerte, una persona que digamos, tiene un pensamiento de ciertas estrategias, ¿no? Para poder ganarle al otro grupo, ¿no es cierto? Desde ahí empieza ya el tema digamos, de cómo nacieron después las naciones, los reinos a través de reyes y monarcas. Entonces, nosotros hemos estructurado nuestra sociedad desde esas épocas, ¿no? 10.000 años antes de Cristo, y lo hemos estructurado en base a este sistema de liderazgos para estructurar nuestra sociedad. Y en todos los aspectos, ¿no? Entonces, nosotros hoy día, si no estamos bien calificados, si no tenemos ciertas capacidades, hay otro que va a ganar nuestro puesto o va a tener mejor, digamos, beneficios, etcétera. Entonces, el hecho del colectivismo que estuvieron comentando, miren, hay dos visiones en el mundo y tiene que ver con la filosofía, dos visiones que a veces internamente uno
la gente lo asocia a ser de derecha o a ser de izquierda. El colectivismo está asociado al izquierdismo, totalmente, ¿no? La suerte de que todos seamos seres iguales. Entonces, y eso es antiantropológico, como dijo Inoñán, porque sucede que en la época que éramos todos iguales, imagínense que fuéramos todos iguales, ¿no? Yo les pregunto, si todos fuéramos iguales, entonces, ¿quién sembraría nuestra alimentación? ¿Quién haría nuestras casas? ¿Quién sería un trabajador para el desarrollo del resto de personas? Si todos vamos a ser iguales. Entonces, siempre en nuestra sociedad se ha ido estructurando así. Siempre hay personas, hay obreros, hay trabajadores, hay artesanos, hay profesionales, después vienen los militares, después vienen los reyes, los presidentes y así. Lo hemos estructurado así y de esa manera hemos constituido nuestras sociedades. De esa manera. Ahora, siempre con élites. Entonces, el colectivismo, para instalarse en el colectivismo, necesita también una élite. Lo vemos en Cuba. Necesita una élite. Entonces, ¿qué pasa con la otra visión? La otra visión es que la persona pueda competir, ¿no? Y ganarse, digamos, su nivel de acuerdo a sus capacidades. Esa es la otra visión, que es la versión de los que están del lado de la derecha. La derecha piensa así. Piensa que cada persona tiene que tener por sus méritos, ¿no? Y si está por encima de los demás es porque, bueno, tiene los méritos para hacerlo y, ¿no? Está un poquito más centrado a lo que es el ser humano, a cómo hemos estructurado la sociedad. Entonces el problema, yo creo, no radica, son dos visiones diferentes, ¿no? Pero los excesos es el problema, como ya hayan comentado ustedes, los excesos, ¿no? Porque puede haber un dictador de derecha, puede haber una persona, digamos, antihumana, ¿no es cierto?, que puede liderar bien un país, pero violar los derechos humanos, por ejemplo. Ahí entra la educación. En ese momento necesitamos que las personas, todos, no solamente los gobernantes, los líderes, sino que tengan educación. Educación matemática, educación científica, educación valórica, ¿no? Nosotros, en nuestra sociedad, ¿cómo hemos estructurado nuestra educación? En base digamos, a que el chico se forme tratando de, digamos, de seguir protocolos, por un lado, ¿no? En eso lo estamos formando, prácticamente con poco conocimiento, ¿no? Y además de eso, decirle de que de que con eso va a obtener mejor ingreso económico, o sea, se van por el lado del bienestar, digamos, económico que pueda dar tener una profesión y todo lo demás, ¿no? Y, y se dice que eso es educación. Entonces yo en eso estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Para mí, por ejemplo, para mí una cosa es educar, que tiene que ver con valores, con principios, con formación crítica, etcétera, formación científica, y otra cosa es instrucción. Uno puede ser un buen ingeniero, puede ser un investigador, una persona con alta instrucción, pero puede ser un corrupto, puede ser una persona que hace daño a los demás, o sea, son dos cosas diferentes. Y la educación empieza por casa, por los padres, la sociedad. El maestro, el profesor, hace una parte, quizá muy menor, pero difícil que pueda educar. Si es que en su casa sus padres no tienen formación valórica, por ejemplo. Entonces, el maestro hace una parte, pero en general la educación es completa. Todos educamos, todas las personas educamos en la sociedad completa. Entonces, nosotros, cuando tenemos un niño, sale a la calle, está educándose por toda la sociedad, que él observa, ve sus costumbres, ¿no? Y si ves una sociedad corrupta, de hecho, que esa persona cuando sea adulta y cuando ocupe un cargo, va a ser corrupto. Aunque sea doctor, aunque sea investigador, aunque sea un sabio de la ciencia, ¿no?
va a ser un corrupto. Entonces, por eso que la educación es esencial y principal y no se le da la importancia, pues, ¿no? Entonces, pero hay esas dos visiones. Y yo te puedo decir lo siguiente, ¿no? Yo que he conversado con diferentes personas de diferente tendencia, yo tiendo a pensar que en nuestro cerebro, en nuestra forma de, digamos, interna, neuronas, debemos tener un gen que nos polariza. O sea, cuando uno habla con una persona de tendencia colectivista, por más que uno le diga 1 más 1 es 2, con evidencia no entiende. Y si hablas con una persona de extrema derecha, pasa lo mismo, ¿no? Entonces son pocas las personas que tienen un criterio como centrado, ¿no? Como que diga, mira, hay cosas buenas en el lado de la izquierda y hay cosas buenas por el lado de la derecha. ¿Por qué no seguimos una política que nos beneficie a todos y así? Muy pocas personas. La gran mayoría tiene una tendencia. Siempre, ¿no? Digamos, es una cosa que todavía no se ha descubierto este gen que estoy hablando, pero sí lo que hay son estudios psicológicos, sí. Eso sí se ha hecho en Alemania, en donde han puesto personas de ambas tendencias y simplemente querían saber los psicólogos qué grado de empatía se tiene con, digamos, ¿no? Y ahí se han dado cuenta de manera evidente que la gente que es del lado de la izquierda son un poco más sectarios, un poco más cuadrados en sus, digamos, en sus principios, poco dialogantes, mientras que el otro lado es diferente, ¿no? Entonces, pero eso solamente es una característica psicológica, pero no muestra las causas que yo creo que tendría que ser ya la neurociencia, entrar al cerebro humano para poder entender por qué hay gente, por ejemplo, que, no sé, pues, viendo el desastre que tiene Venezuela o Cuba, siguen con esa ideología. Pues, un ejemplo, ¿no? O la derecha también igual, en otros países que también ha violado derechos humanos y todas esas cosas. Entonces, esas son situaciones antropológicas que vienen desde nuestra época primitiva. O sea, eso de ahí, las élites van a continuar, estimados. Las élites ha sido parte de nuestra formación, de nuestra sociedad, ¿no? Sin élites, como muchas veces el idealista piensa que va a haber una sociedad sin élite y que todos vamos a ser igual, eso no va a suceder jamás, porque el día que llegue eso, nosotros nos vamos a matar entre nosotros. Así va a pasar. Y ese otro tema, que antes que me olvide, sobre la naturaleza y, miren, y el ser humano, muchas veces se dice que nosotros los seres humanos somos los únicos que nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no? Ningún animal hace eso, solamente nosotros, ¿no? Y la situación ese es un extremo también. Pensar eso es un extremo total, porque también viene, digamos, influenciada por estas corrientes que, digamos, que tratan de, digamos, de establecer que las personas se inclinen hacia un lado de esta ideología, ¿no? Que es el colectivismo, justamente, ¿no? Entonces, eso de ahí, ¿por qué les digo eso? Porque en el desarrollo de las sociedades han habido catástrofes enormes, han llegado a desaparecer cantidad de personas y no había contaminación en esa época, ¿no? O sea, obviamente que la contaminación a nosotros nos puede perjudicar, pero por supuesto, pero nunca hemos estado tan mejor como hoy día, jamás. En nuestra existencia humana, la sociedad, en lugar que, como muchos dicen, nos estamos yendo hacia abajo porque nos estamos destruyendo, es totalmente contrario, por lo menos de lo que yo lo observo, lo veo. ¿Por qué? Hoy día hay mecanismos para, por decir, defender el medio ambiente. Hoy día hay mecanismos. O sea, hoy día una empresa no puede contaminar porque quiere contaminar por ganar más. Lo que sucede es que hay países donde sus parlamentarios no hacen las leyes que corresponden, ¿ya? Porque sus parlamentarios se venden ante las grandes empresas, porque la empresa, cuando no contamina, gana más, pues. Pero hay países que controlan. Anda Noruega, anda Finlandia,
aquí mismo Chile, a ver si la empresa contamina y no paga nada. Tiene que indemnizar, lo cierran la empresa, o sea, hay medidas para no contaminar, pero nosotros los países, pues no hacemos eso, pues no. Algunos países se venden, que se ese es tema de los parlamentarios, pero no digamos, al ser humano, digamos, vivimos en el mejor de los tiempos. Pues. Imagínense, hoy día, ¿cuál es el rango de vida de hoy día? 80 años, hoy día. Hace poco era 60 años, hace poco. ¿No? Y antes era 40 años, o sea, y hoy día tenemos avance tecnológico, tenemos avance médico, tenemos un montón de derechos, ¿no? Tenemos un confort. ¿Quién en la época del siglo pasado tenía pues una ducha, un baño, tenía pasta dental, o sea, estamos en una época, sino que no lo valoramos, pues no sé, qué es lo que pasa en el ser humano, ¿no? Nunca hemos estado tan mejor como hoy día. Nunca hemos viajado tanto, nunca hemos tenido más derechos que hoy día. Lo que sucede es que hay países que no han avanzado en esos temas. Y Perú es uno de ellos, pues. No ha avanzado en esos temas. ¿Por qué no avanzan? Porque sus propios parlamentarios, la propia gente que gobierna, no hace el trabajo que tiene que hacer, se corrompe, ¿no? Se corrompe inmediatamente, entonces no hacen las leyes como deben ser. Pero hay países que sí se cumple todo y no se contamina y viven una vida en paz, tranquila. Por ejemplo, los países europeos, pues, ¿no? Los países nórdicos son ejemplos de ese tema, ¿no? Son, ¿por qué? Porque sus parlamentarios, sus presidentes, su clase política son gente que pone las reglas claras, por ejemplo, en el tema de la contaminación. Hay cosas que hoy día están superadas en otros países, pues. O sea, se firma, digamos, contratos bien específicos, en la minería también, ¿no? En donde la contaminación tiene que reducirse al mínimo, por ejemplo. Yo por eso veo el el ser humano, dicen, dos veces, digamos, dice, se hace daño a sí mismo. Yo no creo así tanto, ¿no? Yo pienso que algunos seres humanos, los que están en la élite política de ciertos países, sí, pues, ¿no? Porque una ambición de dinero, no sé, pues, cómo, por qué lo hacen, ¿no? O no están preparados para el cargo también, podría ser, son muy manipulables digamos, estas empresas que manejan altos recursos económicos y no hacen el trabajo que debe hacerse, ¿no? Lamentablemente eso es lo que sucede, ¿no? Pero después, yo creo que hoy día vivimos el mejor de los mundos. Para mí, yo le puedo decir, hay gente pobre, claro, mucha pobreza en el mundo todavía, ¿no? Pero comparado con lo que había antes, pues hemos avanzado pues tremendamente, pues, ¿no? Tremendamente, o sea, ni los reyes tenían siquiera un baño antiguamente. Ni los reyes tenían champú para lavarse la cabeza, ya lleno de piojos en esa época, imagínense. O sea, y uno los ve con su peluca, bien elegantes, no se bañaban, eh, porque no había, pues, alcantarillado, no había agua potable, no había nada de eso. O sea, ¿cómo podemos decir que estamos peor? Lo que sí se ha complejizado es un poco nuestro nivel de vida porque hay tanta cosa que uno puede acceder y comprar y necesitamos ganar más dinero. Eso sí, sí ha pasado, pero eso ya es parte, digamos, de nuestra filosofía de vida, producto de nuestra educación también, ¿no? La verdad que el ser humano necesita muy poco para vivir. El ser humano educado, el ser humano que tiene una filosofía de vida, digamos, en la contemplación, no necesita tanta riqueza, o sea, y tiene todas las comodidades para vivir tranquilamente. Lo que pasa es que nosotros, como no estamos bien educados, estamos muy influenciados por este sistema capitalista que nos generan necesidades, nos generan cosas, ¿no? Entonces eso de ahí nos hace necesitar una mejor economía, obviamente, pues si no, ¿cómo vamos a darle a nuestros hijos para que vayan al mall, no sé, pues a que compren sus cosas, vayan a de viaje, qué sé yo? O sea, son situaciones
que vienen ya con el capitalismo, ¿no? Y que todos estamos metidos en eso. Ese es otro tema que también ojalá algún día nos podamos comentar, que casi todos los seres humanos son capitalistas. ¿Ya? En este momento ganó el capitalismo porque hay costumbres hoy día, imagínense, salir de viaje, ¿no? Ir con la familia. Esas eran costumbres burguesas, que se lo daba a alguien que tenía recursos, dinero. O sea, un trabajador estaba condenado a estar en su casita y no salir ni siquiera a la esquina, no tenía ni apenas para comer. Hoy día no. Hoy día no, pues hoy día también, si uno tiene recursos, ¿no? Si uno ahoga algo, lo primero que hace, va a viajar. Comprarse la tele de 60 pulgadas, no sé, pues se va al mundial, lo que sea, la cosa es que lo disfruta. Eso es capitalismo. Cuando el ser humano necesita muy poco para vivir. ¿Se dan cuenta? O sea, si uno tuviera una educación así, muy poco para vivir, y vivir bien y tranquilo, no como antes que se vivía paupérrimo prácticamente. Antiguamente era una vida, imagínense, si no había servicios higiénicos, imagínense qué hacían con sus desechos humanos las personas de la Edad Media, porque ¿cómo lo hacían? ¿No? Lo tiraban a la calle, y si uno pasaba por ahí le podía caer en la calle de los orines, así era esa época. La gente vivía 40 años, la gente se moría de cosas que hoy día ninguno se muere, porque hoy día le da un apendicitis a una persona, se hay una operación, le da una enfermedad que hoy día hay muchas enfermedades ya curables. En esa época nada. Te da una pandemia, olvídense, la pandemia mataba millones de personas. Millones de personas. Hoy día no es así. Entonces, nuestra educación, nos falta una mejor educación, obviamente, pero el desarrollo humano, ni qué decir, ¿no? El desarrollo humano, son ciertas personas, claro, hacen daño, pero es porque son los dirigentes políticos los que no hacen el trabajo, ¿no? Hay otros países que ya han superado toda esa cuestión, todo. O sea, y hay élites y todo, pero son élites comprometidos con sus ciudadanos, pues, ¿no? Gente que está bien educada y que quiere el confort y el bienestar de todos, y no en la ambición personal, que es lo que uno observa en muchos dirigentes políticos en Latinoamérica, ¿no? Así es. Reyles. Sí, muy interesantes las reflexiones. Sí, justamente lo primero que decía el doctor Steven acerca del el hogar, ¿no? Como elemento formativo, ¿no? Lo trascendente que es el hogar, y que los profesores solamente hacen una labor complementaria en realidad. Y yo quisiera citar un poco el Catecismo de la Iglesia Católica, está en el numeral 2223. Dice: los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere, la educación de las virtudes, esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Y acá quiero recalcar esto de la libertad verdadera, porque sobre la libertad también hay dos conceptos. Sobre la libertad hay dos conceptos. Uno de los conceptos es, digamos que para tener una libertad verdadera, primero hay que obedecer, hay que renunciar a un poco de libertad. Hay que renunciar a comer de un árbol para poder tener la libertad plena de poder comer de todos los árboles. Y hay otro concepto de la libertad, que es la libertad ilimitada, que no te pueden prohibir nada, porque basta que te prohíban un árbol y es como si te prohibieran comer de todos los árboles. Y de estos dos conceptos de la libertad también salen dos modelos educativos. Y uno de ellos, según dice acá en el numeral que leí anteriormente, esto de pensar que el ser humano no tiene una inclinación hacia el mal y solamente hay que darle libertad,
ese modelo podría ser muy perjudicial para la persona y para la sociedad. Excelente. Creo que ha sido muy realmente ricas estas reflexiones finales, ¿no? Obviamente hay mucho más por hablar. En los siguientes episodios profundizaremos. Me llama mucho la atención el tema de la antropología, lo hemos mencionado varias veces, que es importante tener una visión antropológica correcta. Como bien dijo el doctor Steven, ahora se están analizando desde temas psicológicos, pero también hay que profundizar en la ciencia de la naturaleza humana. Pero bueno, seguiremos conversando largo y tendido en una siguiente ocasión. Realmente ha pasado el tiempo volando. Y bueno, agradecer a los presentes. Steven, doctor Steven, ¿qué tal la pasó? Muy bien, pues muchas gracias y seguiremos conversando de estos apasionantes temas. Muchas gracias. Gracias, gracias también a usted. Realmente ha estado el debate interesante, muy, como se dice, entretenido. Carlos, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, muy contento. Uno comparte ideas, escucha también visiones del mundo y eso a uno le ayuda mucho, ¿no? Muy bonito, gracias. Gracias también, Carlos. José Andrés, ¿qué tal la pasaste? Muy bien. En realidad, es un tema amplísimo, ¿no? Da para muchas sesiones, para bastante debate. Hay bastante hilo que devanar, como se dice. Excelente, muy cierto. Todavía tenemos para desilvanar bastante hilo en este tema. Reyles, ¿qué tal la pasaste? Bien, nos hemos quedado cortos, se han abierto muchos temas, como ya mencionaron todos los presentes, y bueno, espero tener la oportunidad de seguir compartiendo, de seguir nutriéndome pues con sus conocimientos, y todo por el bien pues de nosotros mismos, de nuestra audiencia también, ¿no es cierto? Excelente. Sí, justo hemos hablado de educación y de eso precisamente se tratan estas charlas y también este canal en general. La educación, ¿no? Vista desde una libertad correctamente definida, ¿no? Muy bien, muchas gracias realmente a los que nos siguen. Están muy bien las visualizaciones de esta serie. Se nota que hay mucho interés, aparte que son temas muy interesantes. Y tenemos pues el gran aporte del doctor Steven, que realmente le agradecemos. No dejamos de agradecerle por su excelente conocimiento que nos comparte en estos grandes episodios. Y recuerden darle me gusta y suscribirse. Si desean participar, pónganse en contacto con nosotros. Realmente tratamos de generar una comunidad bastante abierta para poder dialogar sobre estos temas que nos apasionan a todos. Espero que la pasen muy bien. Hasta luego.